Nos faltaba terminar unos diapos de espacios de concertación que vamos a ver rapidito y de ahí pasamos a los estudios de caso y vamos a cerrar con una tareita. Ya, entonces ayer hemos visto lo que es incidencia, hemos visto cómo hay unas metodologías que nos ayudan a organizar, ¿no? Cómo podemos hacer incidencia, etcétera. Si bien teórico, ¿no? Es bien teórico, parece fácil, pero luego es mejor ver en la realidad, en estudios de caso, cómo funciona eso. Y espacios de concertación complementa a lo que es incidencia, ¿no? O sea, puede ser de ida y de vuelta. Puede ser que un espacio de concertación sea un lugar donde tú vas a ir a hacer incidencia, o puede ser que uses un espacio de concertación, deciden algo y necesitan ir a hacer incidencia, no sé, en una política pública o en el comportamiento de la gente, etcétera. Entonces, completaremos un poco el concepto de espacios de concertación. Bueno, aquí hay un concepto. Los espacios de concertación son ámbitos formales e informales. O sea, puede ser que nosotros nos hacemos nuestro espacio de concertación, pero hay otros formales donde es algo estatal, digamos, ¿no? Un organismo de cuenca, algo que tiene un respaldo legal, puede ser como un organismo de cuenca, se me ocurre ahorita, ¿no? ¿Cómo es? Organismo de gestión de cuenca, está en una norma, por ejemplo. Pero aquí puede ser formal e informal, donde múltiples actores, Estado, sociedad civil, sector privado, comunidades, organizaciones territoriales, etcétera, se reúnen para dialogar, negociar, coordinar o acordar acciones, decisiones o políticas en torno a un problema común. Aquí nos da una pauta, ya sabemos, concertación es concertar en un espacio, múltiples actores, etcétera, pero nos da una pauta que puede ser para todas esas cosas, ¿no? Coordinar, llegar a cosas concretas, dialogar, etcétera. A veces es para resolver conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, las finalidades son ya sea construir acuerdos, generar legitimidad para decisiones de política. Esto es bien típico, que a veces algún actor público saca una norma y como tiene que ser participativo, consultado, hace una pequeña reunión que le llama espacio de concertación y se hacen respaldar, ¿no? Entonces, pero a veces es también de buena manera que se hace esto de crear legitimidad para alguna decisión política, ¿no? Otras veces es así por cumplir. Hacemos una reunioncita rápido y nos hacemos aprobar con los que asisten y los que no asisten ni modo. También puede ser para prevenir o resolver conflictos, para coordinar acciones concretas, a veces, por ejemplo, entre el nivel del gobierno y las organizaciones sociales, para co-crear políticas y para también reconocer y articular formas de autoridad y representación diversas, ¿no? Por ejemplo, si estás en una cuenca y llamas a todos a una mesa de diálogo, mesa de cuenca, no sé cómo le quieras llamar, a los que tú invitas les estás dando legitimidad, ¿no? Entonces, de repente, por alguna razón política, ay, a este grupo no le vamos a invitar, es una OTB que friega, ¿no? Entonces, el hecho ya de que te inviten a un espacio, te están reconociendo y dando legitimidad. La otra, por favor. Y vamos a ver un poco rápido tipologías que hay, ¿no? Por ejemplo, los que son institucionalizados, que decíamos, creados por norma o política, pueden ser mesas de diálogo estatales, consejos de cuenca, comités de vigilancia, tienen que ver con tener un respaldo del actor público, un respaldo legal, ¿no? No institucionalizados pueden ser plataformas ciudadanas o mesas que impulsan cualquier agrupación. Pueden ser mesas de concertación temáticas o sectoriales, por ejemplo, en Tupiza era cuenca minera, digamos, ¿no? Bosques, seguridad alimentaria, o sea, puede ser al mismo tiempo varias cosas. Por ejemplo, puede ser una cuenca, una mesa temática, un espacio de concertación temático institucionalizado o temático no institucionalizado, etcétera, ¿no? De resolución de conflictos, ahí entra, por ejemplo, frente a conflictos socioambientales, de planificación y gobernanza territorial, ¿no? Esas generalmente son las que deberían ser más a largo plazo. Bueno, de todo esto que vemos, las características comunes es que reúnen actores con intereses, visiones y recursos diversos. Tienen un propósito explícito de buscar acuerdos, suelen estar vinculados a gestión de recursos naturales, pero hay de todo tipo, ¿no? Pueden ser temporales o permanentes. Un poquito quería, antes de pasar a los estudios de caso, algunas reflexiones, sigo con mis flores de la inauguración.
quería decirles, por ejemplo, dice de múltiples actores, como si tuviera que haber diferentes tipos de actores, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Tiquipaya hemos hecho una plataforma interinstitucional que las mismas comunidades de la cordillera nos han llamado a las instituciones que trabajamos ahí. Ellos tienen su organismo de gestión de cuencas, ¿no? Que crearon. Entonces nos han llamado, ¿quiénes trabajan aquí? Queremos proyectos, aquí está nuestro plan de cuenca, queremos atajados, queremos gaviones, queremos agroecología, así todos tenían en su plancito que les ayudó a hacer este proyecto del Plan Nacional de Cuenca. Y entonces las instituciones decíamos, ya, yo tengo un proyecto que es con forestación, puedo financiar esto, yo tengo este otro, incluso nos íbamos articulando, las dos tenemos forestación, ya yo pongo 5,000, tú pones 6,000, entonces aumenta, así. Entonces, ese es un espacio bien lindo que han impulsado las organizaciones, y por supuesto le han sentado a la alcaldía, que también pone contrapartes, y le han sentado a la gobernación, al CERNAP lo han invitado pero nunca ha venido. Entonces, esta inauguración, por ejemplo, era con ellos ahí arriba, ¿no? Porque habíamos hecho con la alcaldía, con otras ONGs, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de un espacio donde hay múltiples actores y es para qué? Es sobre todo para hacer acciones de mejoramiento de la cuenca, concertar qué queremos hacer para que la cuenca no haya lo de la taquiña, etcétera, ¿no? Entonces, otro ejemplo aquí que puse, por ejemplo, conocen, no estoy tan segura que se llama así, pero creo que es la Plataforma para el Cambio Climático, donde están varias ONGs, instituciones. Entonces, por ejemplo, todos están de acuerdo en un objetivo, en la de Tiquipaya también, ¿no? Pero digamos que tienen un objetivo común y la idea es concertar, por ejemplo, esta plataforma de cambio climático no necesariamente es una mesa de concertación, sino es una herramienta de incidencia, porque entre ellos tratan de incidir para esto, para el otro, para los incendios, ¿no? No es que se están poniendo de acuerdo, ya están todos más o menos de acuerdo, entonces a veces puede ser para concertar entre ellos qué van a hacer, pero muchas veces es para actuar más bien e incidir en otros espacios. Luego está la mesa de Tupiza que han visto con el Raúl, otro ejemplo. Ahí sí cumple con todo esto, ¿no ve? Son mineros, agricultores con intereses encontrados, con conflictos, pero todos con un objetivo de que la cuenca esté bien, porque aunque seas minero, tienes tu familia viviendo ahí, etcétera, te interesa que la cuenca esté bien, que no estés tomando agua con plomo, etcétera. Entonces, es una mesa más difícil porque no estamos todos así ambientalistas, no sé qué, pero igual, ¿no? Hay un interés común por ahí. Ahora, por ejemplo, una asamblea de una OTB o de una junta vecinal, por ejemplo, ¿creen que es un espacio de concertación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Digan acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Cuencas, en Tiquipaya, hay muchos riesgos, las OTBs presionan a la alcaldía, se reúnen con ellas para poder debatir o negociar qué se puede hacer para prevenir este tipo de riesgos. Pero eso es cuando ellos se reúnen, pero en la asamblea de la vecindad, de la OTB, tienen que estar solo los que son de la OTB. En esos momentos, ¿funciona como un espacio de concertación o no? Porque, digamos, no es multiactor, no somos, todos somos vecinos, somos lo mismo. Entonces, eso no es. De vecinos podría ser. Se habla también de intereses. Sí, ¿no ve? O sea, no porque seamos todos lo mismo y no seamos multiactores, quiere decir que no es. Porque un vecino puede querer calle ancha, el otro puede querer calle delgada, el otro puede querer, ¿no? Entonces también y es un espacio bien importante porque por más ordenamiento territorial que haga en una alcaldía, por más franjas de seguridad, al final los que deciden son los vecinos, ¿no? O sea, vamos a cortar este árbol y vamos a cortar, no importa, ¿no? Entonces es un espacio importante para estas cosas de incidencia. Bueno, eso ya no quiero alargar en conceptos. Nos iremos a ver, vamos a ver estudios de caso, he escogido dos. Uno es el de la guerra del agua, ¿no? Que ayer me han dicho que casi no conocen. Bueno, conocen por lo que han escuchado, pero no habían nacido. ¿Y por qué agarró este caso? Porque es un ejemplo así bien simbólico, representativo de incidencia, ¿no? Por un lado, el momento de la guerra que era para incidir en sacar a la Bechtel, que digamos cambien una política que estaba propuesta ahí, una ley, pero también dio lugar a que se inicien unos procesos de incidencia más fuertes, porque la gente se empoderó, vino un momento de que, podemos hacer, es necesario además que hagamos normas nosotros, propuestas, para que no nos caigan de cualquier lado, etcétera. Entonces, un interesante caso de incidencia a nivel nacional grande y bien exitoso, ¿no?
Después vamos a ver lo de Tupiza ya más corto porque ya han visto mucho con el Raúl, pero solo para ver unos detalles más de campo, ¿no? Porque el Raúl evaluó ese proyecto, pero todo el proceso, los detalles de cómo, esto que veíamos ayer, ¿no? ¿Ve? Tú puedes enumerar mi objeto, dime así, pero cómo haces que funcione, eso vamos a ver en el de Tupiza. Entonces, para la guerra del agua, como no han visto mucho, yo quería que vean un videito. Este año ha sido 25 años de la guerra del agua, entonces han habido muchos eventos, todo, y han hecho un video muy bonito entrevistando a la gente de esa época y todo. ¿Sabes dónde está? Al inicio de mi siguiente PowerPoint, en la primera hoja, ahí está el link. En el de políticas. Ah, ese. Para todo esto. Copia. Ah, ahorita revisamos. Sí, les puedo buscar directamente. Qué raro. Está como bloqueado. Mm, Voy a buscarlo como que- ¿Esto qué es? Mm, Pero es largo, ¿no? Yo creo que. Yo también. Ahí están, pero varios otros. No pensaría aquí tu WhatsApp y hacer un copy. Uy, como que estamos tan. Ya le estás compartiendo. Es digital. El sábado nosotros no nos agarra el agua. Estuvimos ahí
para defender lo que nosotros habíamos logrado. ¿Tiene más volumen? Ponle en pantalla grande, por favor. Los antecedentes de eso eran toda la muy dura ofensiva neoliberal desde el 85, que había desorganizado las viejas estructuras de movilización y había pasado un gran momento de privatización, de reestructuración de toda la estructura estatal del año 52 en adelante, y quedaban cosas que había que volver negocio, ¿no? Y era la ola en la que estaba el control del agua, es decir, hacer variar radicalmente los modos de control del agua a nivel global. Bolivia no era la excepción. Se había formulado la ley de aguas y se había empezado a plantear la cuestión de que se privatizara la gestión municipal. La coordinadora del agua fundamentalmente estaba compuesta por los regantes, aquellos campesinos agricultores que de manera diaria y sin descanso tienen que producir los alimentos para llevar a las ciudades. Gestionaban el agua de manera autónoma, de manera participativa, de manera democrática, y definían en las asambleas el destino y el disfrute de esa sangre que la Pachamama nos dio para poder alimentar. Para los regantes el agua es pues no es un recurso económico, no es un elemento, sino el agua para nosotros es vida. Y esto ha tenido amenazas ya desde el año 1991, ya que en Cochabamba había una política de solo resolver el agua de la ciudad de Cochabamba, llevando agua de nuestras comunidades. Y en nuestras comunidades también hace falta agua. Además de eso, también veíamos de que en nuestro país todo se estaba privatizando el petróleo, se estaba privatizando las empresas estatales. Todos los regantes nos hemos comenzado a preguntar, también privatizarán el agua. Nuestros usos y costumbres iban a ser afectados a través de la privatización del agua. Aunque mucha gente no sabía qué era privatización, pero sin embargo, muchos nos hemos dado cuenta que la privatización es desajenar nuestra parte de nuestra propia vida, que es el agua. Entonces, un cabildo se ha decidido participar a la noticia de que también nuestros pozos estaban siendo afectadas y entregadas a esta empresa multinacional. Estábamos enemigos de todos los pueblos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones transnacionales como la Bechtel, que vino hasta Cochabamba para probar cómo era la reacción de la gente frente a un proceso de privatización. En estas grandes empresas que estaban concentrando agua, encontraban un terreno favorable desde el gobierno nacional y encontraban un desastre de gobierno municipal que sacaba sus bolillos y decía, esto no puede morder. Un gobierno cómplice de estas políticas de expropiación. Estaban sus organismos de represión, como el ejército y la policía, que actuaban en función de defender estos intereses que estaban fuera de las fronteras de nuestro país. Empiezan a esta empresa Tunari, que se hace cargo de ese mapa, está en concesión, etcétera, pero paralelamente está la ley de aguas, que está afán de quitar el control de la gestión del agua a la gente que tradicionalmente lo tiene. Estábamos afectados con el tarifazo del agua. Pagábamos un promedio de 100 bolivianos mes, pero la tarifa que nos llegó era más de 300. Se fueron involucrando no solamente las zonas marginales, también las zonas residenciales, o sea, las urbanizaciones, los condominios, los edificios. Cuando ellos empezaron a recibir sus boletas, vieron que realmente el tarifazo era para toda la población. Y la coordinadora también tenía una especie de voz creíble que fue construyéndose a partir del año 1995 hasta el 2000. Era la voz de las y los fabriles que, sometidos a condiciones de explotación, sufrían las consecuencias de estar bajo un régimen de esclavitud absoluta y total.
Y esa voz se fue construyendo de abajo, de esa invisibilización de este mundo del trabajo compuesto por mujeres, niños y jóvenes fundamentalmente, que junto a otros sectores como los campesinos, los hermanos del trópico cochabambino y las decenas y centenas de cooperativas de agua en las zonas periurbanas conformaban la coordinadora. Los propietarios inclusive de los hoteles, de los transportistas, los maestros. Otro grupo eran los compañeros académicos, ambientalistas, que se unieron para analizar la ley de privatización del agua y el contrato de concesión por 40 años de la empresa SEMA. Logramos reflexionar de que el agua tiene que ser uno que nos pueda unir a todos, que pueda solucionar los problemas de todos, sea de la ciudad, sea del campo, sea de las comunidades, y de esa forma hemos comenzado pues a unirnos con la ciudad, logramos pues juntarnos con los universitarios, con los fabriles. En aquel entonces, como universitarios, como universitarias, veníamos de todo lado, quechuas, aymaras. En principio fue curiosidad, solidaridad, lo veíamos todavía lejos, pero luego el problema va creciendo, nos vamos anoticiando más, y resulta que no había sido pues el problema solo de los compañeros regantes, ¿no? El tema de los pozos de agua y demás, sino que también nos afectaba a nosotros, migrantes, urbanos, citadinos, nos afectaba en nuestras casas. Entonces, cuando el problema es común, cuando la necesidad es común, no hay mucho que pensar. Nos movemos. Aquí bajábamos una columna de vehículos para ingresar a la ciudad y apoyar a los hermanos regantes, fabriles, quienes ya estaban en la lucha. Pero sobró gente y entonces no había obstáculo para la gente. Se vinieron a pie. Y salimos marchando también. 1 de mayo con marcha entrada y con marcha salida. Un recuerdo de unidad granítica de este valle. La organización que tuvimos es una característica que manejábamos en los centros mineros. Coordinamos con los transportistas de ellos y toda la gente que estaba acá. La recepción fue general, ¿no? Nos organizamos de esa forma, pero no alcanzaron las movilidades para movernos. En las noches, cuando nosotros retornábamos, tomábamos lista, quiénes faltaban, quiénes retornaron y quiénes no retornaron. Que ningún vecino que ha ido a la marcha se podía abandonar en el camino y en la ciudad. Y cuando hubo escasez, por ejemplo, en los movimientos del mes de abril, ha habido una solidaridad también de poder compartir el que tiene, de compartir con el que no tiene. Me acuerdo que a la alcaldía le obligábamos que nos den una volqueta, aunque sea para poder trasladarnos, y así ha sido. Todas las tardes expresándonos en las calles, siendo gasificados, aprendiendo a devolver las bombas de gas, aprendimos a no tener miedo, a darnos la vuelta y ver dónde caían para saber dónde esquivar. Y ni bien caía, lo que hacíamos era alzar y devolver. Tenemos que cuidarnos a los niños de aquel entonces. No ha sido nada fácil, porque varias veces nos hemos intentado y los compañeros han sido muy maltratados. La gente decidida meterse no tenía miedo, no había miedo a nadie. Ellos decían, aquí vamos a morir por nuestra agua. Si bien la guerra del agua fue un movimiento pacífico, militares y policías dispararon contra la población frente a la impotencia de hacer algo para dispersar a la población. Y frente a esa fortaleza de ánimo y de cuerpo, no tuviéramos alternativa que empezar a disparar contra la gente. Murió un joven de 17 años, hubieron más de 30 heridos, todos jóvenes heridos de bala, con lesiones sumamente graves. Pero yo creo que frente a las balas y los gases, lo que venció fue la indignación, las piedras y los palos de la gente sencilla. El conflicto del agua en Cochabamba era un problema político por una parte, era un problema económico, era un problema de una empresa, la empresa del agua. Entonces nunca entendía yo por qué tenía que actuar militarmente para dar solución. No era justo, no lo encontraba justo, pero me obligaban a hacer lo contrario. Viene gente de La Paz a ordenarme, a decirme que incluso los militares me dijeron cobarde, porque me negué a sacar la tropa. Con todo respeto, les dije, me importa un carajo lo que diga el presidente, porque días antes me había comprometido públicamente a que los soldados de la 7ª División únicamente saldrían a las calles para apoyar el levantamiento de escombros. Parece chistoso, pero miembros de mi casa estaban en las barricadas.
De repente, si yo ya no hubiera estado en funciones, también hubiera hecho fuerza. Todos queríamos participar, todos queríamos defender lo que por derecho lo habíamos conseguido. Habíamos sacado el agua con nuestras manos. Familias enteras íbamos a trabajar ahí al cerro a sacar el agua. Había un elemento común que nos unía, aglutinaba. Mi hijo tenía como 10 años y él estaba con nosotros en las marchas. Mi hija estaba conmigo, viniendo a pie, volviendo a pie, hasta 2, 3 veces volvíamos a Quintanilla, ¿no? Todo el movimiento nos ha marcado y ha hecho reaccionar a esa generación de jóvenes que estaban como dormidos. Y no simplemente era natural. En ese tiempo la iglesia y los periodistas se colocaron al lado de donde siempre deberían haber estado, al lado de su pueblo. Cuando estábamos en la prefectura, supimos que habían tomado preso. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué pasará a nosotros? Nos llegaremos también nosotros presos. Pastor que está con la gente que le expresa estos sentimientos que hemos vivido durante la guerra del agua, que eran tan fuertes. Eso yo lo he recibido viviendo, estando ahí. Estando en mi oficina, cuando la vi ocupada por gente que venía de todas partes, transmitían a mí todo lo que vivían y sentían y sufrían. Y me has hecho partícipe de eso. Ha sido para mí un regalo de Dios, en Cochabamba, que me ha bautizado así con la guerra del agua. Yo pensaba mucho, ¿cómo ha sido posible que Cochabamba se levantara para la guerra del agua? Y se creó una conciencia que el agua era una fuente de vida y era un bien para todos, no un bien comercial. Entonces creó una conciencia que levantó todo el pueblo. Esa es una fuerza que nadie puede oprimir, ni las balas. En Valle Alto se empezó a organizarse poco a poco, no ha sido de golpe, pero se ha organizado poco a poco al escuchar a través de los medios de comunicación en las noches. Inicialmente era una noticia hasta marginal. Los medios de comunicación estaban controlados no solamente por los dueños, sino por instancias del gobierno a través de la publicidad. Que algún medio se atreviera a decir algo contra la capitalización, contra la privatización de ese entonces, no recibía publicidad y por tanto o te pagaban menos o te despedían. Nosotros cubríamos plaza y se empezó a aparecer nuevos protagonistas. Primero se cubrían las denuncias de las tarifas. Posteriormente se empezó a socializar lo que significaba el contrato y eso fue ya gracias a los portavoces de la Coordinadora del Agua que explicaban a la población detenidamente y nosotros a través de los medios cuál era el contenido de ese contrato con Aguas del Tunari y posteriormente la reacción ciudadana. No podían como ya controlar incluso el desarrollo periodístico que cada día nosotros hacíamos porque, bueno, o sea, la noticia era la guerra del agua. Era una guerra, pues, o sea, no podías decir el conflicto del agua, o sea, no podías decir el lío del agua, o sea, era una guerra. Incluso periodistas que cubrían, por ejemplo, deportes, tenían que cubrir la guerra del agua. Los que cubrían cultura tenían que cubrir. Entonces, todas esas cúpulas que existía en el periodismo se fueron desvaneciendo. Porque éramos solidarios entre los colegas, ahí no era quién tenía el protagonismo, quién iba a salir por la primicia en las pantallas, sino inclusive poníamos en riesgo nuestra integridad, porque yo no creo en un periodista que sea objetivo totalmente, somos subjetivos. No podemos estar ajenos al dolor de la gente, pateada, golpeada, herida, hasta muerta, familiares llorando porque se habían caído en medio de balaceras. Hubo un uso de armas de fuego, porque obviamente nos deja pensando en que la justicia no es la que esperamos en muchos casos en Bolivia. Y quedarnos parados filmando o grabando el abuso de la policía, y ha ocurrido que hemos dejado nuestra cámara y un micrófono y nos hemos enfrentado a los policías, porque ese es el rol también de los periodistas. Si no, estaríamos mintiendo, asegurando que somos defensores de los que no son defendidos o voz de los que no pueden ser escuchados. El temor estaba presente, pero no es grato. Recibir amenazas de muerte, de que me iban a violar, de que me iban a matar, que me iban a hacer desaparecer. Hemos denunciado, yo creo, a mezquindades personales y de ego, ¿no? Son los periodistas como, para mí, líderes claves, porque también fue un tema de liderazgo.
de poder responder a las necesidades y al clamor de la gente que había sido afectada, estaba siendo afectada en su economía, paupérrima, ya desolada por la situación económica. Y los periodistas nos hemos sumado a eso porque creo que hemos identificado nuestro rol como ciudadanos, como simplemente amplificadores de lo que decían. Ahora somos simplemente por el micrófono, somos repetidores y hemos dejado de escuchar el clamor de la gente, que no necesariamente tiene que salir a marchar, a defender en las calles, porque así se comienza, pero simplemente viendo una realidad donde hay un abuso exagerado en el tema de recursos naturales, de tierra y de todo lo que nos pertenece por derecho, quedamos callados. Y cuando asistíamos a la reunión de las compañeras comideras de la 25 de mayo en el mercado A y B, y ellas, en signo de solidaridad, nos decían, cuídense, ustedes son mujeres, no salgan. En una segunda reunión ellas habían dado cuenta que nos seguían viendo, porque seguíamos en la plaza, en la 25, mujeres. Ellas se habían vuelto a reunir y habían dicho que no les íbamos a hacer caso, y decidieron apoyarnos. Fueron ellas quienes hicieron hervir locotos con chiras, y me acuerdo que nos sacaban a las esquinas baldes de agua de locoto. Las mujeres venían en marcha, jamás cuidando que la gente que venía con nosotros no vaya a cometer desmanes y que vaya equivocándose, de repente afectando a nuestros mismos compañeros. Estaban en los bloqueos en Quintanilla preparando la olla común. Ya lo decía, pero nos decía también más ánimo, a nuestro adelante estaba la de Kosovareca. Esa señora nos decía, caigo a mi bestia, con la conchera, encuentra la presencia, no te viene. Kosovareca, que no viene de las policías, y ni las policías tampoco, pero respetaron, no le agarraron, no le mataron a esa señora. Ellas cargaron piedras en sus caballos, en sus bolsas, que nosotros no sabíamos, porque fuimos a una marcha pacífica, ¿no?, a protestar para que se derogue la ley 2029. Pero ocurre que cuando ya nos llenamos a la plaza, estuvimos sentados en la plaza llenito, y ahí provocaron los policías, salieron, ¿no?, y de la policía de la plaza, a gasificarnos, nos sacaron a las calles, y de repente llovieron piedras, y de dónde salieron. Las mujeres se habían cargado, nos hacían llegar a las manos donde había las piedras, ¿no? En este salón, de una gran asamblea de representantes de diferentes sectores, se pidió la palabra y levantó la mano un señor y dijo: queremos que de una vez dé la cara a la coordinadora, porque esa señora es la que nos da órdenes y nosotros tenemos que obedecer a esa mujer valiente, que era la que daba órdenes, y que esa mujer era la digna descendiente de las heroínas de Europa. Pues sabes, cuando ya estamos tomando la plaza, o esa vez yo hubiera perdido vida, pero eso es para un profesor en la para gracias a Dios, ya está. Eso de las 10 de la noche, seguíamos peleando, nosotros había un poco descansado, pero íbamos a dar una vuelta, y los policías cansados, sentados en las puertas, y nos iban y les invitábamos para así por una sanita a nuestros adversarios, por decir en ese momento, ¿no? Una de las escapadas de la plaza principal, salen y nos clasifican, un compañero cae sobre mis pies, por tanto también cae. Claro, y el gas y todo estaba tontada, y no sé cómo alguien de atrás me estira, me hace parar y prácticamente arrastras, corriendo, no sé cómo, no podía caminar, creo. Y alguien de una cortina, un fotoestudio, sube su cortina y me sale y me estira. Yo asustada, ¿no? Pensando, ¿quién será? Pero resulta que era los compañeros fotógrafos que tenían ya preparados pañuelos de vinagre, bicarbonatos, limón, que me hacen reaccionar y todo, ¿no? Y nos asisten y miro, recupero bien, miro, y no había sido la única que estábamos ahí, ¿no? Tanto lo del compañero ejecutivo del comedor universitario en aquella época, como del compañero que me he estirado, de las personas del fotoestudio que suben y nos meten para asistirnos, para ayudarnos, solo solidaridad, apoyarnos, ayudarnos. Esa es la gran lección que ha perdido. Y es lo que ahora yo le cuento a mi hijo. Al caminar por las calles, al visitar los bloqueos, las barricadas de los compañeros, nos decían: ni siquiera un paso a un costado, menos un paso atrás. Esta lucha la tendremos que vencer y la vamos a ganar, y no nos traiciona. Y se acercó una viejita con un palo y me dijo: ¿tú eres de Olivera? Yo dije: sí, soy de Olivera. Me dijo: te voy a dar este palo
Este palo significa que tú tienes que guiar bien a nuestro pueblo. Yo agarré el palo y me cerré los ojos y prometí que iba a hacerlo. Cuando abrí mis ojos, la abuelita no está. No había la abuelita. Entonces miré a todos lados y cosí a un lado, a otro lado y no había la abuelita. Y dije, es mi abuela y es mi madre que han venido a darme este mandato. Y eso me dio mucho más fuerza para seguir. Más en esa lucha hacia adelante están un montón de líderes jóvenes y creo que es lo que ahora falta, un liderazgo juvenil que realmente conozca sobre los derechos, sepa hacia dónde ir y pueda guiar y crear otros líderes. Se está quemando la Chiquitanía, la Amazonía se nos está muriendo. Siempre hay momentos, siempre hay cosas por las que luchar. Y yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones despierten, les estamos dejando eso. Y sé que algún rato puede reventar esto y decir basta. A decir que la fuerza está en la gente, que la fuerza no está en las armas, que la fuerza no está en la silla de un presidente o una cámara de un congreso, sino que la fuerza está en la propia gente. Logramos en los primeros años una serie de leyes, de políticas que respondían a esa movilización del año 2000, pero lamentablemente las organizaciones sociales han comenzado a cambiar y con una serie de políticas también de intereses de grupo, de una forma mercantil. No hay autoridades que puedan conducir adecuadamente esos destinos que hemos marcado en la Guerra del Agua. A partir del año 2000, este barrio es la que hace sus cabildos para decidir qué es lo que se va a hacer en favor de los beneficios del pueblo. A futuro no vamos a permitir que ningún aventurero, sea este gobierno de izquierda o de derecha, nuevamente se aventure en la que expropiar los sistemas de agua. La historia es como el Pachacuti. Es una historia que da vueltas. Se corrió la voz de que habíamos ganado todos, Aguas del Tunari se había ido. Nuevamente nos sentamos en la plaza y cuando sale el compañero Olivera y nos dice que habíamos ganado y que el poder era de todos y que todos podíamos decidir qué hacer con el agua, por una parte nos alegrábamos, lo festejábamos, pero por otra como que esperábamos el lineamiento, la consigna, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Vamos a hacer una opción política quizá, y cuando nos dice que podíamos retornar a las casas porque el poder nos lo llevábamos cada uno, no entendíamos, no habíamos entendido que estábamos preparados para poder incidir en algo más, para emprender un nuevo rumbo. Gracias a esa decisión, es que de verdad todos nos creímos de que todos tenemos el poder, todas tenemos el poder, y que aún podemos seguir luchando, que las trincheras han cambiado, tenemos la fuerza moral de decir, no hemos terminado una opción partidaria, corrupta, no hemos terminado traicionando a nuestras compañeras, nuestros compañeros del campo, de la ciudad, y queremos seguir luchando. Jamás atajes el agua, porque el agua cuando viene con toda su fuerza y te va a llevar. Te va a llevar. Compañeros, compañeras, ancha yakisra kasani, imanatata Juanisan, Kuchaijina, Sachas, Paiguna, Yakuta, Goanchis, Juyosta, Jina, Puricinco, Yacosta, Chamun, Kai, Andes Ladoman, Chamun, Kai, Noranchis, Ladoman, Kai, Valle, Ladote, y Jinatata, Junanga, Chay, intereses, Chay, agro, negocios, Chay, impiscunachos, agroquímicos, transgénicos, Chay, Unasta, hasta Chincachisancu, Chaita Churanancupa y Chaita Jujuañu, mana solamente en alimentos, sino Yacumanta, Chairayu compañeros, Guatijmanta, Cantacuna Tian, Guatijmanta, Caranchis Tian, fuerza, defendenapaj Yacusninchista, defendenapaj Chaisachasta, Chaita Nigits, compañeros, compañeras, Yanapay Tanita, Guanichuncu Yacubendes, Guanichuncu Chaipiscunacho Sachasninchista, Guanichusancu, Causachun yaku, causachun aja, consumut y su canca, carajo. Ahí está el PowerPoint de políticas públicas. No, eso, compañeros, ¿qué les ha parecido el video?
Creo que está bien hecho, ¿no? Ya lo he visto no sé cuántas veces y siempre me hace decir así. Sí, es muy lindo. Y es pues, cuando uno piensa en incidencia, planificar todo, ¿no? Pero cuando viene algo así, como dice la señora, con toda su fuerza, no hay ni planificar ni nada, ¿no? La gente sale. Imagínense lo difícil que ha sido para esa época los que estaban ahí de líderes, manejar esa fuerza de la gente, qué firmo, qué no firmo, cómo negocio, qué no negocio, ¿no? Si fallaban y la movilización caía y no se lograba lo que había que lograr porque fuiste tonto y no te diste cuenta de algo que firma. O sea, era una situación muy, muy grave, ¿no? Los que están en puestos así de dirigencia, etcétera, no es chiste manejar un movimiento así. Entonces, bueno, con eso ya tienen una idea de cómo fue desde abajo, eso es lo que me gusta de este video. Hay otros que explican muy técnicamente, pero este es la misma gente contando y es muy emotivo y así fue, realmente así fue. No importaba si era en la zona norte, sur, toda la gente estaba en la calle y unas señoras llevando comida, otras no sé qué, otras desde su balcón mirando si tenían que jalar a alguien, como contaba la compañera, pasar bicarbonato, o sea, campo, ciudad, zona alta, zona baja, todo se unió, ¿no? Entonces vamos a ver un poco en este videito esas cosas que estaban por detrás, ¿no? Un poco la parte más técnica, digamos, de lo que pasó. A ver, primerito. ¿Qué era lo que pasó entonces? ¿Por qué fue toda esa rabia? Entonces era un enfrentamiento entre dos visiones, ¿no? Por un lado está esta nuestra cultura ancestral de manejo y gestión del agua, que sabemos, siempre dicen era una cultura hidráulica de los incas, de los quechas, o sea, la gente tiene la tradición, costumbre y la sabiduría de llevar el riego, llevar el agua a sus casas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una ausencia del Estado por años, hasta que han llegado proyectos, ONGs, todo eso. Pero antes, ¿qué hacía la gente? O iban con sus baldecitos a sacar, luego cuando empieza a llegar tecnología, tuberías se acotan, vieran en Tupiza, para esta mesa yo hice levantamiento de la cuenca, etcétera, y hemos ido a todos sus sistemitas de agua de las comunidades y teníamos que muestrear el agua, todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu fuente? Aquícito, ¿no? 3, 4 horas, porque no pueden sacar del río, está con plomo, entonces vertiente aquí ubicaban, y sus tubos así, ¿no? Negritos, los entierran para que aguanten el sol, luego cruzan de un cerro a otro con unas pititas, así kilómetros hasta llevar a sus comunidades, y ahí están, qué sé yo, se acotan, no es que pagan una tarifa, ¿no ve? Pero cuando hay un problema, ay, hay que ir a comprar tubos, o hay que ir a parchar el tubo con la llanta de la bicicleta, con la goma, así lo manejan, ¿no? Y ahora hay muchas normas que están poniendo, que si la app que regula, que cumple o no cumple con calidad, cumple o no cumple, tienen sus informes económicos, así quieren regular a estos comités que está el viejito yendo con la llanta. Entonces, ¿qué quieren hacer? Ah, no cumple con la norma, por favor, cierren ese sistema y dejen de tomar agua. O sea, no, a veces los que hacen las normas creo que no caminan por un poco para ver cómo es la realidad, ¿no? Y este tipo de sistemas que se han autoabastecido por años, Tiquipaya nomás, la Coapat grande del municipio es el casco viejo. Alrededor son 60 comités pequeños de agua entre pozos, con regantes, 60, ese también trabajito hice hace años de censar, ir a hacer sus mapitas de sus tubos, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora te van a venir a regular a alguien que nunca te supo dar el servicio? Más bien, en vez de apoyarte, fortalecerte, enseñarte si tienes que clorar, si tienes que llevar cuentas, no sé, pues que te ayuden, algo, ¿no? Entonces, toda esta costumbre de repente vienen y verticalmente hacen esa ley 2029, se llamaba. No quisieron ponerle ley de aguas porque iba a ser ya la gente, ¿no? Ley de saneamiento, dijeron, ¿no? Pero mentira, pues porque esta ley le permitía al superintendente de aguas, que era una autoridad que ellos con esa ley crearon, dar concesiones, tenía más poder que el presidente, decían, no tenía que consultar a nadie ni al Congreso, a nadie, y él podía concesionar a ti 40 años, a ti así, ¿no? Entonces era un esquema súper, decían, ¿no? Tiene que ser una persona proba, una persona no sé qué, pero ¿y cómo sabes quién te va a tocar? ¿Cómo lo van a meter? Sabemos cómo es aquí la política, estos cargos, etcétera. Entonces ese era su modelito, ¿no? Y en esa ley le daban a estas empresas concesiones por 40 años, como han escuchado de CEMAP.
Y a los comités les daban concesiones por 5 años. O sea, los que habían estado abasteciendo de agua años a la población que el Estado no abastecía, cada 5 años tenían que ir a el pozo que ellos mismos se habían cavado, tenían que ir a pedir permiso. Allá, por 5 años puedes usar y en 5 años veremos si te vuelvo a dar autorización. Entonces estaban indignadísimos, pues buenas. Los comités con toda razón, ¿no? El otro, por favor. Ah, y 2 veces, tienes que apretar porque es la flecha. Un poquito los antecedentes cuando en este momento qué pasaba, bueno, y sigue pasando que seguimos con esta ley de 1906, porque nadie ha logrado hacer aprobar una nueva ley de aguas. Los gobiernos de ese momento han contratado consultor, tenían 32 versiones de ley de aguas que nunca se animaron siquiera a llevar al Congreso, creo. Luego siguen habiendo 4 diferentes autoridades sectoriales, ¿no? O sea, los de energía pueden dar concesión de agua a las hidroeléctricas. Los de minería pueden dar concesión de aguas a las mineras, ¿no? Un papel que te da concesión de mina y te da concesión para que la mina use el agua de una laguna, digamos. Así está ahorita la ley. Igual a los de hidrocarburos les pueden dar concesión. Y ese momento propusieron a este superintendente para que dé concesiones de agua potable, ¿no? Entonces, si tú eres regante, ¿quién te da concesión? Él tiene su papel que dice, me ha dado a mí y te puede quitar tu laguna y tú no tienes ningún papel. La otra, por favor. Eso, ¿no? El sector campesino indígena no tenía en ese momento ningún instrumento jurídico que respalde sus derechos de sus fuentes de agua y las 32 propuestas que no se aprobaron. Entonces, este PowerPoint lo hice bien largo para la otra maestría que era más larga, lo voy a tener que ir pasando bien rápido, pero agarramos 3 momentos, un poquito antes, que es lo que estamos viendo ahorita, cuál era ese momento, pero vamos a ver más en detalle y rápido. Luego el momento de la guerra, cuáles fueron los detonantes, y los procesos posteriores, que ahí sí son momentos más calmos, digamos, pero de fuerza, de incidencia para políticas públicas. Bueno, entonces, ¿dónde aterrizan estas propuestas que tenía el gobierno, esta concesión, aguas del Tunari, etcétera? Aquí hemos estudiado bien fuerte en ese momento el caso de Tiquipaya y lo hemos hecho mientras apoyábamos con argumentos a las organizaciones para negociar, ¿no? Defendemos usos y costumbres, le dices tú al consultor del BID o al presidente de la ciudad. No entienden, pues, qué son, piensan, ay, usos y costumbres, estos fregados, no. Entonces, la otrita, por favor. Hicimos una investigación en Tiquipaya viendo qué son los usos y costumbres. No puedo, es bien linda la historia, no puedo contar mucho, pero nacen, pues, si tú ves un sistema de riego, ves la historia del país a través de un sistema de riego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tiquipaya, ¿han oído hablar de los pueblos reales de indios? En la época de los españoles, bueno, los andinos ocupaban, ustedes saben, de la costa a la cordillera, así, ¿no ve? O sea, ocupaban todos los pisos, la diversificación, etcétera. Entonces, bueno, ya luego vino el Imperio Incaico y unificó, pero seguía con ese modelito, pero digamos, antes eran como etnias aymaras, digamos, que, por ejemplo, los chuis, los soras, arriba en el altiplano, no sé por qué les gustaba tanto, estaban los centros de poder, y luego querían tener maíz, qué sé yo, coca, pescado, entonces mandaban así gente. Entonces eran discontinuos, aquí chuis, aquí chuis, aquí chuis. Los soras hacían lo mismo, soras, así. Entonces no era como ahora Bolivia, puedes hacer los límites, ¿no? Si querías los límites de los soras, tenías que hacer como una mistura en la cordillera, y vivían lado a lado, así, ¿no? Ah, pero es sora, yo soy chuy, así. Y los españoles enloquecían con eso, ¿no? Porque querían cobrar, ¿qué se llamaba? Las mitas a la mina, todo eso, y tenían y la manía de agruparlos entonces hicieron las reducciones y le llamaron pueblos reales de India. Vénganse aquí todos, les vamos a dar tierra, agua, pero juntos, ¿no? Entonces los llevan a un grupo hacen 3 en Cochabamba. Uno de esos es Tiquipaya, los juntan, les cuadriculan todo el valle y eran las originancias, le llaman, y les daban como, no me acuerdo cuántas hectáreas eran, 33 hectáreas a cada persona con su derecho a agua de la cordillera. Ese es el origen ahorita de los 5 sistemas de riego en Tiquipaya, ¿no? Estas originancias. Otra, por favor.
Ahí está, esto era un mapa del archivo histórico. El Omar Fernández hizo su tesis, lo que hice de su tesis fue ponerlo sobre el Google Earth, que tanto me gustan los mapas. Y es increíble, ha cambiado pues todo, pero estas líneas realmente se podían ver, o era una calle, o era unos eucaliptos, o era un canal, ¿no? Es como si siguiera existiendo ese cuadriculado. Y antes, claro, esto era 33 hectáreas, ahora aquí hay minifundio, ¿no? La otra, por favor. Entonces tienen sus numeritos, y cada numerito está ahí en el archivo histórico, era de Manuel no sé qué, Gregorio Condori. Lo que me ha llamado la atención, miren, hay varias mujeres, Gregoria Tambo, o sea, no, daban también a mujeres, que me parece medio raro. El otro, bueno. Entonces, esos nombres se han mantenido, y aquí les doy un ejemplo, ¿no? Entonces, si bien una asignación tenía ciertos derechos de agua y su tierra, qué sé yo, empiezan a vender, y tú puedes llevarte tu derecho de agua, o sea, digamos, yo estaba en esa asignación, le vendo mi tierra a no sé quién, y mi derecho de agua a lo mejor me lo llevo a otra comunidad, no sé, me puedo trasladar mi derecho de agua, ¿no? Lo han separado. Entonces las asignaciones se han dispersado un poco, pero sigue en el registro de los regantes. Por ejemplo, aquí mi amiga, la Virginia Murrio, tiene su terrenito. Ella pertenece a la asignación Manuela Paichucama. Este nombre es de esa señora del 1700, no sé qué, que le dieron su asignación de tierra. Y en la comunidad donde vive esta Vicky, que es, se llama Canarrancho, hay todas estas asignaciones, ¿no? Entonces el de la Vicky es estos cafecitos, que somos un grupo de personas, somos 5, digamos. Entonces hay un responsable que va a reclamar al sistema sus horas y él luego distribuye entre los que están, ¿no? Entonces así se maneja más o menos. Yo como persona tengo que ir al responsable de asignación, él tiene que ir al sistema de riego, etc. Otro por favor. Aquí están los sistemas de riego de Tiquipaya, la Machumita, que es del río, es la toma que baja todo el caudal que está bajando de la quebrada esta del río Cora. La Gumayo, que es laguna, entonces son largas, ¿no? Han hecho como represa ahí y a la laguna natural hacen largadas, ¿no? No está el agua yendo constantemente. Pero se entra a la misma quebrada de Machumita. Saitucoche es otra laguna, igual, y Chancas, ¿no? Estas han sido más... La Gumayo y Machumita eran las de la época precolonial. Estas otras han sido más modernas, ¿no? Se han agarrado lagunitas de arriba, han hecho con, ¿cómo le llaman? Allá son asignaciones, aquí son como suyos y aquí son como acciones, ya, le han llamado acciones. El que paga, han pagado para la laguna, etc. Entonces, por ejemplo, Machumita tiene las asignaciones y las asignaciones de los usuarios y así, ¿no? Aquí tiene los suyos, cada suyo tiene su responsable del caja mayor y adentro los cajas chicas de los lotes y dentro de los lotes las parcelitas, etc. Y esto es más sencillito, son acciones individuales. La otra parte. Y todos comparten los mismos canales. Entonces imagínense, está bajando un caudal de la... ya, tienes que llevarte tu caudal, tu turno, a tu hora, y de repente sueltan Saitucocha o la Gumayo y viene más caudal, ¿cuánto vas a repartir? ¿Cuánto puedes sacar? Tenían un clavito que marcaban, y no sé cómo era ese sistema, pero ellos sabían cómo hacer, y el tomero y esto, ¿no? Nosotros les pusimos unas regletas, ya, les facilitaba, ¿no? Hay cosas que te facilitan, pero ellos manejaban todo eso. Esto es el mapa estas son las comunidades de Tiquipaya, ¿no? No me acuerdo cuál es cuál, aquí es Montecillo, Cuatro Esquinas, así se dividen, ahora son como OTBs. Y estos son los que tienen, las parcelas que tienen derecho a Saitucocha, las que tienen derecho a Chancas, la Gumayo, así uno por uno hemos hecho el levantamiento. Otra parte. Entonces, por ejemplo, en Machumita, además de todo eso, hay todo el lío de que las aguas no son las mismas durante el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de lluvia le llaman aguas comunes. Entonces, ¿quién quiere regar en época de lluvia? Nadie, ¿no? Entonces, no hay turnos, por eso son comunes. El que quiere se lleva el agua si es que quiere, porque nadie quiere. Y esa categoría, digamos, es hasta 15 días después de la última lluvia. Entonces, si están pasando 10 días, 12 días y vuelve a llover, todavía no. La última lluvia, 15 días, y ya entras a las aguas de riego con turno, ¿no? Ya entran en turnos.
Pero hay un periodo donde hay las aguas sobrantes. ¿Qué quiere decir? Que después de los 15 días, todavía el caudal es grande porque todavía ha estado lloviendo. Entonces sobra agua y hay unos que se pueden llevar esa sobra, ¿no? Han habido unos conflictos porque en la antigüedad eran para los abrevaderos de animales y para sus casas. Luego los de arriba se han hecho como reservorios, han empezado a sacar más agua. Los de abajo han ido a reñir, han conciliado y han dicho, ya, vamos a medir caudal o porcentaje, entonces han vuelto a acomodar. Siempre los usos y costumbres no están en piedra, ¿no? Se van acomodando a si hay cambio climático, si hay sequía, si hay una política pública, no sé qué, van cambiando, van adaptándose. Y luego el agua potable, que es desde esas épocas también, 1/6 de la machumita es para el cuapat, ¿no? Para el pueblo. En esa época no había cuapat, pero bueno, era para el pueblo. La otra bolsa. Y aquí rapidito vamos a pasar, era solo para que vean la asignación de 1884, en qué comunidad estaba, y en el 2002 cómo se ha ido distribuyendo, ¿no? Eso que les comenté que se fue dividiendo. Aquí es lo de, el otro si quieres. Digamos, la asignación JJ Maldonado, aquí, así son los turnos, ¿no ves? Cada día, cada segundo está de 4 de la mañana a 7 de la noche le toca a Montecillo, asignación JJ Maldonado. De 7 de la noche a 4 de la mañana al tal, así todito está distribuido con horas y todo. Y tiene sus mañas, no es así nomás, ¿no? Aquí no he mostrado, pero hay uno que es a las 10 cuando no le toca al tal, y luego cuando le toca al tal, más bien es a las 8 y a las 7, así hay un montón de excepciones, cosas que se basan en, ahorita vamos a ver la siguiente. Este es otro de Coña, por ejemplo, tienen solo mita, tienen larga sin mita, tienen al mismo tiempo, Piqueros tiene larga de tal hora, pero en el suyo, así todo un ajedrez es otra cosa. Entonces aquí pongo unos ejemplitos, ¿no? Ya al interior de cada asignación, por ejemplo, en Montecillo, la comunidad de Montecillo que todos deben conocer es arriba en Tiquipaya. Ellos son bien así de sindicato y han decidido manejar todas las asignaciones que había en Montecillo, que era una hacienda, han decidido manejarla comunalmente y redistribuir de nuevo, ¿no? El resto de Tiquipaya se ha quedado cada quien con sus turnos, etc. Entonces han dicho, ¿qué vamos a hacer? Allá, parcelas de 500 a 1500 metros van a tener derecho a media hora, de 2900 a 3500 metros, una hora, así. Los que tienen media hora pagan 5 bolivianos, los que tienen una hora pagan, ¿no? 10 bolivianos, etc. Entonces se han hecho todas unas normas internas, usos y costumbres, y han redistribuido el agua equitativamente. Otra cosa. Aquí, por ejemplo, en Capacachi, es esa que era una hacienda, y el hacendado dividió en suyos, así en franjas, toda la hacienda, todo Capacachi son así suyos, y sus nombrecitos, ¿no? Suyo Achá, Suyo Gumucio, Devonio Rancho, no sé de dónde vienen sus nombres. Entonces, ahí, por ejemplo, Capacachi tiene de Machumita 2 asignaciones, Salamanca y Maldonado, o 3 tiene, Damasio González, etcétera. Entonces, hay todo un juego porque se reparten, en ciertos suyos van unas asignaciones, en otros van otras, a veces llegan al mismo tiempo. Entonces, si está llegando la asignación Salamanca, entra por el primer suyo, mientras tanto la otra que entre por el último suyo, para que el agua no llegue aquí, doble agua y se te inunda tu terreno. Entonces manejan así y se cruzan. Al interior de, bueno, eso está dibujado después, pásamelo por favor, un dibujito. ¿Qué se fijan para planificar cómo distribuyen el agua? Se fijan, no solo pues un técnico va y ve el caudal, la eficiencia técnica, ¿no? Ellos ven la equidad también. Por ejemplo, tú no vas a regar siempre a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, una vez rega tú, otra vez riego yo. Entonces, una vez tú a las 3, otra vez yo a las 8, entre 2 personas, o a veces recorriendo así para que el horario vaya recorriendo. Se fijan en eso. Luego se fijan que, por ejemplo, esto de las asignaciones simultáneas que les decía, que no te lleguen al mismo tiempo, que se entren por los dos lados. Aquí hay una cosa que le llaman entable, y a mí me hace recuerdo al enroque del ajedrez, es en los suyos y en los lotes. Por ejemplo, en este, ¿dónde es? Bueno, en uno de los suyos hay 16 turnos al año y son 7 lotes.
dentro del suyo. Entonces es 2 turnos por año, pero te sobran 2, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se va a beneficiar? Allá. Al año, en julio, la repetición, el primer lote que se quede con ese turno extra. Y en diciembre, el último que se quede con el turno extra. Y luego, al siguiente año, el segundo lote que se quede y el penúltimo. Y todos así se van acercando y todos se cruzan como en el ajedrez y recorren, ¿no? Así yo, con dibujo, explícame, por favor, porque no entendía nada. Pero no puede haber el detalle de que uno se beneficie más que lo tiene que distribuirse equitativamente. Otro, por favor. Y aquí está un poco ese dibujito que les decía, ¿no? Entre suyos, primero va a entrar aquí, la siguiente turno va a entrar aquí, así, ¿no? Dentro de los suyos están los lotes, ¿no? ¿Cómo era? Ya me he olvidado. Los suyos, estos son los lotes y luego las parcelas, igual. Entonces va a empezar dentro de este suyo, en el primer lote va a ir así, el siguiente turno va a ir al revés, el otro turno va a ir así, el otro va a ir al revés. Y ahí adentro del lote va a ir de las parcelas, lo mismo. Entonces como un engranaje así, clac, 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 que va girando el agua. Ya, gracias. Y bueno, tienen sus obligaciones, que es participar en el mantenimiento, asistir a las reuniones, pagar las cuotas, etc. Ya, ahora tienen en su cabeza lo que es usos y costumbres. No es algo tan sencillo, es toda una ingeniería que con los años han ido ajustando para no pelearse y que de repente vengan y te digan, no, vamos a dar el derecho de agua, porque esa era la propuesta, por persona y por volumen de agua. O sea, olvídate de tu turno por horas, que si hay mucha agua, te va a llegar mucha, si hay poca, no, por volumen. O sea, tú tienes 50 litros y si se acaba porque ha llovido poco, al último ya no va a tener nada, ¿no ve? O sea, y además individual, esa manía de romper lo colectivo. En lo andino siempre hay lo colectivo, no por ideología, sino por operatividad práctica, ¿no ve? No va a ir cada persona a hacer su canal hasta su parcela, lo hacemos todos y nos organizamos y es un derecho colectivo esa toma de agua, etcétera, ¿no? Querían romper, ¿no? Porque el agua tenía que ser un bien mercantil. Entonces, si yo tengo ya mi título aquí, ahí te vendo mi derecho de agua, ¿no ve? El agua empieza a moverse de esa manera y si yo soy eficiente, pues yo me la compraré, ¿no? La eficiencia, en la cabeza la eficiencia. Entonces, sobre esto llega a esta propuesta de ley. La otrita, por favor. Bueno, eso era lo que quería mostrarles de antes. Entonces, ¿cuáles son los detonantes cuando llega la guerra del agua? Otrita, por favor. Esto habíamos visto y hemos entendido mejor este lado ahora. La otra, por favor. A ver, en el ámbito urbano, ¿qué es lo que hace que la gente se empiece a hervir de rabia? El incremento de las tarifas, ¿no? Es lo primero que ven en la realidad. Wow, han visto ahí, se veía su facturita de 20, subió a 105. Otra cosa que ven, pero no lo ven hasta después, cuando se descubre el contrato, es esta idea de eliminar estos sistemitas, ¿no? O sea, el contrato decía, esta empresa tiene su área de servicio, y hasta ahora es así, aunque sea un comité chico, te dan tu área de servicio, no puede dar otro sistema servicio a esa área. Entonces, ¿qué quería decir? Que todos estos sistemas autogestionarios que estaban en la gran concesión de aguas del Tunari tenían que desaparecer, ya no podían dotar de agua. Y les voy a contar otra cosa más para morir de rabia. En el contrato decía, para que le den la concesión a esa empresa, tenía que ofrecer algo a la empresa. Y dijo, yo voy a invertir, no sé cuánto sería, ¿no? Vamos a decir, $1 millón para mejorar el servicio, soy una empresa eficiente y no solo voy a ganar de cobrar, sino voy a invertir $1 millón. Allá, entonces tenían que contabilizar el millón, tenía que cumplir. Y había estado contabilizando, o sea, iba a contabilizar, entraba en su inversión. Todos estos sistemitas, por ejemplo, el pozo, tanto cuesta la excavación, allá, que no había hecho la empresa, que la había hecho la tubería, la bomba, todo, ¿no? Ya tengo $500 millón. Sí, o sea, mi inversión me la va a quitar la empresa, no podía ser. Entonces era eliminar estos sistemas, ignorarlos como si no existieran, no tenían derecho a nada. Eso fue en la ciudad. Y en el ámbito rural, ¿qué fue? Porque parecía una cosa de ese mapa, ¿qué tienen que ver los regantes con esto, no? Pásamela la otra.
Esto era, que le dan dos concesiones, le dan el área de servicio y le dan el área de fuentes de agua, de donde puede usar el agua, pues le tienen que concesionar las fuentes. Y esto era su concesión. Eso que ven ahí, esa que es lagunita así medio como orejitas, es Lagunmayu que hemos visto, Lagunmayu, Machumita, desde mi documento de los españoles ya no valía nada, o sea, todo era de la empresa y los regantes estaban, sus fuentes, chao, ¿no? Entonces, no, pues se enteran de esto y saltan sobre todo los fedecores de Tiquipaya, pero corre la Ciritic de Tiquipaya, y como Fedecor era ya, tenían su federación departamental, todo se mueve. La ciudad estaba rodeada, no podías entrar ni salir. Todos los regantes de Colomi, yo estaba esa época volviendo del Chapare y nos quedamos en Colomi 2 días, hemos venido caminando desde Colomi porque ya nunca se acababa la guerra del agua. Y todos así, con sus sillas, todo en las carreteras, ¿no? En la ciudad era guerra y toda una vigilia alrededor de Chabamba, ¿no? Ya, bueno, aquí ya yendo un poco a estas estrategias de incidencia y de concertación y demás, ¿qué es lo que sucede? Que también lo dicen en el video, ¿no? Hay todo un equipo técnico que en ese momento lo principal era asesoramiento jurídico legal. Primero que consiguen el contrato, porque era inconseguible, era secreto el contrato. Ni me acuerdo cómo consiguen. No había pues esa época redes sociales, nada de esto. Había internet cuando mucho, no había celulares en la guerra del agua. La movilización era boca a boca, esa red organizativa, etcétera. Entonces lo ponen, pero en internet no para la gente de base, pero para otros, ¿no? Que ayuden a interpretar y leer. Y empiezan a leer todo, porque tú le das a los dirigentes así el contrato, no, pues ellos están en plena guerra, no van a estar leyendo. Entonces había un equipo a su lado que les decía, este artículo por lo menos tienen que eliminar esto, mira lo que ahí van descubriendo todo esto del área de concesión, de la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, de la protesta que era necesaria y logran detener, pero luego eso que les decía, firmo, no firmo, en qué, hacia dónde vamos, esto les da fortaleza, ¿no? Por eso es tan importante, ayer veíamos información técnica, como dirigente, como te ayuda a tomar decisiones, tú dices, un abogado te está asesorando, hasta para firmar un contrato de alquiler, nosotros no necesitamos a alguien que nos diga. Entonces eso les dio fuerza y se fueron de la protesta a la propuesta y lograron firmar. Lo básico era que se vaya a constitucional y luego modificar la ley 2029, era, ¿no? La otra, por favor. Entonces aquí, ¿qué pasa después de que se logra eso? La idea era, ellos se hacen su agenda social del agua con este equipo y todo, y la idea era pasar de esta visión social del agua, de cómo manejan los regantes, los comités, todo, pasar a estas políticas, es decir, pasar a tener un respaldo que las políticas y las normas te apoyen y te fortalezcan y no te hagan desaparecer del mapa, ¿no? Entonces, la idea era cómo construimos una nueva gobernanza del agua, con normas, con políticas públicas, etc. Y había un desafío en esto, porque el derecho consuetudinario hemos visto que es flexible, ¿no? En el acta cambio, tú no, ya no sé qué, ahora no hay machumita, ahora hay menos agua, es flexible, porque la naturaleza es flexible y ellos se mueven con la naturaleza. Mientras que el derecho positivo es estático, pues dice tal. Entonces, ¿cómo logras un equilibrio, una norma que no congele esta dinámica, pero que te dé suficiente respaldo? Digamos, va a decir, tienes derecho a 1/6 de la machumita, pero por ahí luego la urbe crece más y el riego disminuye, ya no va a ser 1/6, pero la ley dice, hay que cambiar la ley. En cambio, cuando son usos y costumbres, lo cambias, ¿no? Entonces, ¿cómo podías lograr esto? Ya. Bueno, lo primero que se hace es se cambia la 2029, se reconoce a estos comités en la 2029, que eran nada, no eran basura en la anterior versión. Y se pone mecanismos de control social. Lo que más exigen es ya no confiamos, queremos participación social en todas, en ASBAS, en todo lado, queremos tener un representante ahí que nos informe. Otra cosa. Esto vamos a ver después con calma. Luego ya, el siguiente gobierno ya era el más aquí, se crea el ministerio, o sea, dicen, el agua no puede estar así,
Entonces vamos a hacer un ministerio de agua donde estén todos los sectores para que no esté el de electricidad dando concesión a uno, el otro dando a otro, sino que se unifique, ¿no? Con la ley que había que hacer y que la hicieron, la organización social se hicieron una propuesta. Entonces se pide en el ministerio además, porque igual seguían sin confiar, que haya un consejo técnico social que ayude a controlar, a vigilar lo que hace el ministerio, que haya más integralidad en el recurso, etcétera. Y ahora, ¿qué tenemos de nuestro Ministerio de Agua y Medio Ambiente? Toda la pelea y ahora lo han dividido en producción, planificación. Y viene la nueva constitución política. Ahí pues estaban empoderadísimos regantes, comités, se van hasta Sucre y hacen lobby para esto, ¿no? O sea, el agua como derecho humano, respeto a los usos y costumbres que han visto lo que son, eliminación de... Se aseguran que todo lo que consiguieron así local en la guerra de Cochabamba esté en la constitución política del Estado. Otro por favor. O sea, estaban haciendo una incidencia fuertísima, ¿no? Estaban informados, motivados, y el agua logra esas cosas, ¿no? Cuando son otros temas, a veces te emocionas, pero ya no tienes tiempo y no es tan importante, si la basura, que no sé qué, ¿no? Pero el agua después moviliza todo, ¿no? Y así van saliendo varios decretos, se crean la AP, se crean el SENASBA, que la idea era que el SENASBA, miren lo que era su objetivo, era fortalecer a los comités. No lo ha hecho tan bien, yo no veo nunca que haya fortalecido un comité, se han vuelto así bien burocráticos, etc. Ya, otro. Y bueno, ¿qué hacen los regantes? Como la ley de agua era algo lejano, porque tienes que negociar con mineros, con todo, empezaron por una ley de riego, dicen, no, esto no tenemos un papel, entonces vamos a hacer una ley de riego para tener este papelito que diga es tu laguna. Entonces aquí empieza todo esto de quién debería participar en un proceso para hacer esta concertación, qué actividades hay que hacer, cómo lo hago, etcétera, es lo que estábamos viendo un poquito ayer, y uno podría, pero en ese momento todo estaba así como astrológicamente favorable, ¿no? Por ejemplo, después de la guerra del agua, las organizaciones de regantes se dan cuenta de su problema, eran conscientes, no tenemos papel, ya, vamos a participar en todos los talleres, vamos a dar nuestras ideas, todo. Los donantes internacionales, en este caso el BID, estaba por dar estos créditos para riego que siempre el Programa Nacional de Riego ejecutaba, y dice, no, voy a congelar el crédito hasta que no tengan una ley de riego, porque no podemos invertir y luego que no haya seguridad jurídica de los sistemas de riego. Entonces el gobierno, bien sentado, yo también voy a los talleres, porque si no, no tengo crédito. Otro punto. Luego había voluntad política, aparte del BID, de escuchar a los actores, porque después de la guerra del agua estaban bien escarmentados. Y encima el BID no solo congela, sino que dice, voy a financiar el proceso, porque no es gratis un proceso, hay que viajar, hay que hacer talleres, hay que contratar abogados, etc. Entonces el BID financia. Y además las organizaciones de regantes confiaban en este equipo técnico que el BID dice, a ellos les voy a pagar, a los que estaban con ustedes en la guerra del agua, están contratados para hacer este proceso, ¿no? Entonces, no había mucho que pelear, estaba todo así súper favorable, no siempre tienes un contexto así, por eso este fue súper exitoso. Y como otra por... Entonces, bueno, los actores han visto, son los regantes, del gobierno viene los del PRONAT, del Programa Nacional de Riego, a todos los talleres, el equipo técnico de la guerra del agua y el BID como financiador. La metodología, ¿qué era la idea? ¿Cómo se diseñó para hacer una ley adecuada, digamos, ¿no? Primero había que hacer argumentación social, todo lo que han visto de Tiquipaya, por qué manejan así el agua, cómo manejan, etcétera, y técnica, que ahí sí entran ya hidrólogos, agrónomos, ¿no? Metemos ya todos. Y hemos hecho en Tiquipaya, eso no ha sido solo de usos y costumbres, sino ha sido un estudio de una simulación hidrológica de simular el modelo del gobierno con volumen por individuo y el modelo de asignación de derechos de los regantes con turnos, con asignaciones, con todo el bollo que han visto, ¿no? Entonces ahí hacemos el levantamiento para que había que hacer balance hídrico. O sea, porque ¿cómo muestras que es eficiente? ¿No? Eso también, ustedes que son más técnicos, ¿cómo muestro algo? ¿Cómo demuestro? En este caso, como dijimos, con déficit. O sea, ¿cómo ves que hay mayor equidad en un lugar? Cuando el déficit se distribuye más. Cuando hay agua no hay ni problema ni nada, cuando hay exceso. El problema es cuando hay déficit. Entonces la idea era mostrar cómo se distribuye el déficit.
Entonces, por persona era imposible casi, con toda esa complicación. Por asignación ya un poco mejor, pero igual, porque se cruzaban asignaciones una sobre otra. Entonces, al final, comunidad. Ya, la unidad de análisis va a ser la comunidad Montesilloma, así, ¿no? Cada comunidad, ahí hacemos balances hídricos. Y eso era o sea, era parte de lo que estaban negociando con el gobierno y le demostraban los actores sociales, ¿no? Al gobierno. Entonces, toda la información técnica en todo este proceso, desde la guerra del agua, ha tenido un rol bien fuerte, bien importante y bien destrabador de todo, ¿no? Tanto así que luego la ley de riego se ha aprobado por unanimidad, o sea no era solo pelear y torcer el brazo, han convencido, los del PRONAR empezaban así, nos gruñíamos en los primeros talleres, y luego el taller empezaba, digamos, en tal zona íbamos, ¿no? A Santa Cruz, Valles Cruceños, a, no sé, a Oruro, a La Paz, y venían los regantes y hablaban, aquí tenemos juez de agua, aquí tenemos no sé qué, aquí hacemos esto, ¿no? Así, y los otros escuchaban, y luego combinábamos con lo de Tiquipaya, entonces los del PRONAR al final eran los que más, todos impulsaban, ¿no? Los que estaban un poco en contra, al final estaban convencidos, y todo el mundo impulsó esa ley de riego, ¿no? Después, talleres en todos los departamentos. También se vio modelos de leyes de otros países y cómo hay que armar una ley, qué capítulos tienen que tener, todo ese trabajo de los abogados. Convertir lo que te decía la gente en un articulado con capítulos, todo. Y bueno, los requisitos estaban ahí que hemos dicho, ¿no ve? Todos querían participar, etc. La otra parte. Aquí hay unas fotitos de todo el país construyendo la ley, etcétera, ¿no? Pero, sí, seguí, por favor. Esos eran los mapitas de distribución del déficit. El otro, por favor. Esto era mucho más inequitativo, ¿no? Y el otro era un poco más distribuido el déficit. Otra, por favor. Y eso que les dije, ¿no? Se aprueba por unanimidad en el Congreso, festejo para los regantes. Otra. Se respetan los usos y costumbres y ahí está la ley publicada en la Gaceta Oficial. Pero dicen, ahora había que ser el reglamento. Y una ley puede quedar en un cajón, ¿no ve? Entonces dicen, no, queremos seguir. Y los financiadores de nuestro proyecto, este gringuito era de Canadá, vamos a financiar para, ¿cómo probamos? ¿Cómo hacemos que se aplique? Entonces hemos dicho, vamos a probar cómo se puede otorgar estos registros que ahora estaban en la ley. Entonces hemos ido por todos los departamentos igual, los regantes felices, y hemos hecho así como juego de roles, ¿no? Ya tú vas a ser ministro de no sé qué, tú vas a ser el técnico, nosotros éramos siempre el equipo técnico, no teníamos que actuar. Otro regante era del Servicio Nacional de Riego, el otro así con sus letreros. Y llevábamos, pues, a ver cómo vamos a hacer técnicamente. Entonces, la computadora, habíamos metido todos los mapas del IGM para que si tú llegas, no suceda, vaya, por favor, consígase tal papel, o sea, que los abogados no empiecen a complicarnos, ¿no ve? Entonces, si es con acta, es acta. Si no tiene personería, no tiene. Un sistemita ya perdido en el cerro y una minera que está viniendo, ay, pero no tiene personería, así que no le podemos proteger, eso no puede suceder. Entonces, se diseñó de tal manera, primero les habíamos dicho, ¿están seguros que quieren un papel? Porque en la ley se puede poner por norma, se reconocen los usos y costumbres y punto. No queremos papel, así querían un papel. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer el registro, pero que diga igual, porque no todos van a poder sacar registro, y así ha sido. No todos se han pasado el trabajo, pero en ley ya están protegidos, ¿no? Los que quieran sacar, vayan y saquen. Entonces, para los que quieren sacar, hemos hecho toda esa simulación, que vengan, que sea fácil, todo. Luego lo han complicado porque han entrado abogados al Senari. Ya les hemos dado toda la base de datos de mapas y les dicen, vayan al IGM a comprar su mapa. Van al IGM, ay, esos ya se nos han acabado, listo, se trancó tu trámite, ya no puedes hacer. Pero bueno, en ese momento todo se podía, ¿no? Y lo lindo de este proceso fue eso, que ellos tan clara la tenían que dijeron, no, esta ley se va a guardar en un cajón, queremos ver cómo se va a otorgar. Entonces, mira, esto es en el Alto, esto es en Misque, mira, hemos hecho hasta un software, que había que poner unos códigos, CB, ya ni me acuerdo, CBC, CB10, así que Cuenca, no sé qué, vaya, ya no me acuerdo qué querían decir, ¿no? Otra, por favor. Ah, y paralelamente, porque la ley decía, el Servicio Nacional de Riego es participativo, pero ¿cómo participas?
tienes que estar organizado, tienes que tener representantes, y solo en Cochabamba había la federación. Todos los otros departamentos eran sistemas de riego dispersos. Había que organizarlos como fedecores en cada departamento. Entonces, paralelamente en esos viajes se aprovechaba para que impulsar, y se fueron organizando. Y luego ya estaba, miren, ahí es la Asociación de Regantes de Oruro, de todos los departamentos, menos de Pando y Beni, que no tienen regantes, ¿no? Entonces, con ellos hacíamos las simulaciones. Otra cosa. Esto era en Potosí, otra. Ahí están las vacas sagradas del riego. El Luis Salazar, que se ha muerto recién, nomás el Humberto Gandarillas. Y ella es una mujer de los valles cruceños. Uy, ella capísima. Ella ya exponía, pásenme el PowerPoint, ha organizado todo Santa Cruz por regiones, representantes, y ahora tienen su asociación de Santa Cruz. Otra, por favor. En Cocha, por supuesto, que era el lugar, hemos hecho en detalle en Vintos, Acambas, y en cada valle central, valle bajo, hemos ido uno por uno haciendo las simulaciones, ¿no? Entonces tenían que, ¿cómo van a hacer el trámite? Ya tenemos que hacer un croquis, tenemos que hacer la carta de solicitud, así todo hacían, y al final se les daba su registro, depende de quién estaba actuando de la autoridad, pero se emocionaban tanto, o sea, aplaudían todos, ya, felicidades, compa, ya tienes tu registro, así, tanto que el gringuito que financiaba y vino dijo, ¿les han explicado que no es de verdad? No es de verdad el registro, es solo una simulación. Otro, por favor. Bueno, y la ley de riego entonces crea eso, crea un marco institucional con cenaris, cederis participativos, crea esto del registro, que es lo que querían, y crea esto de que participen en elaboración de planes, programas de riego. Es lo más importante, no es más larga que eso. Otro. El siguiente. Esto solo, por ejemplo, ¿cómo estaba compuesto el Servicio Nacional de Riego? El ministro de Aguas como presidente, porque era Ministerio de Agua nomás antes, ¿no? No era de Medio Ambiente. 2 representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Planificación, o sea, eran 1, 2, 3, 4 del gobierno. 7 representantes de los regantes, ¿no? Esto medio que hizo tambalear, que creo que cómo pues tantos regantes y pocos de estos. Se quedó en que la votación iba a ser 50-50, aunque estos sean menos y más. Las decisiones por consenso y los votos valen a mitad, porque no podías quitar pues un representante si son 7 departamentos que tenían que ser 7 nomás, y también estaba la CETSUD-CB y estaba Confeagro también, porque también riegan los privados, ¿no? No, otro. Esto ya lo vamos a ver en detalle. Es la última, ¿no? Bueno, eso es de la ley de riego y como proceso de incidencia, etcétera. Entonces, creo que un año. O sea, meses, pero entre que luego aprueben y todo, así ha sido rápido, porque las leyes toman años en aprobarse, ¿no? Esto ha sido bien rápido. Se ha aprobado la ley antes que entre el MAS y el reglamento en el gobierno del MAS. La ley se aprobó en el gobierno del MESA. Y por unanimidad, ni siquiera estaban los del MAS en el Parlamento, ¿no? Y todos los han aprobado, porque realmente fue una incidencia de convencer, de argumentar, no de ir nomás a muñeca política y eso, ¿no? Entonces a mí es lo que más me ha gustado de este proceso, y he dicho, así se tienen que hacer las normas. Si vas a hacer ley de riego, haz con los regantes. Si vas a hacer ley de, no sé, de la chiquitanía, haz con los chiquitas, ¿no? Y con paciencia y haciendo participar, ¿no? A ver, ¿qué opinan entonces de este proceso como con los lentes de incidencia que hemos visto ayer? ¿Qué creen que han sido los factores de éxito? ¿O qué creen que aquí medio falta? No sé, ¿qué opinan? Yo creo que la guerra del agua y todo ese movimiento ha impulsado mucho desde el corazón a estos regantes, ¿no? A que, como se decía, no creemos en papel, ¿no? Ellos sabían exactamente lo que querían y no iban a poder. Yo creo que eso ha sido, la guerra del agua ha sido fundamental para que inicie este proceso. La claridad en su objetivo también, ¿no? Claro. Y el impulso, así como un cañón que los ha lanzado y han llegado hasta... Sí, sí. Sí, eso sí una cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa creen?
donde el gobierno de que la necesidad con la oportunidad y que ya tenían bases modificadas. Y creo que uno de los factores que más dificulta crear un proceso es la participación de la gente, que realmente queden involucrados, den de su tiempo para hacer las cosas y que mantengan sentido a lo de todo. Sí, sí, re importante. Y saben que también, que no es que es una ONG que dice, haremos una ley y vengo a convencerte. No, o sea, ni siquiera éramos ONG en esa época, éramos personas dispersas, pero ellos pedían, ya, nos tienen que ayudar en esto, queremos esto, que nada, y el equipo técnico solo participaba en lo que ellos decían, ¿no? Y eso que dices, ese del impulso para que ellos quieran, ha sido el contexto de ese momento, ¿no? Por si acaso, si levantan manitos. Sí, Lili levantó la mano. Ya. No levantó. Lili. Sí, ¿Qué sí, opinas? quería ¿Están acotar a conectados? lo que estaban comentando los compañeros y creo yo que ha sido un espacio muy enriquecedor, partiendo de que se les ha dado ese escenario de que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Nos comentaba, entonces, más allá de que igual se ha aprovechado el conocimiento local que ellos han tenido, esas prácticas, esos, desde su vida cotidiana, entonces, desde la parte técnica, se ha tratado de integrar todo ese conocimiento y guiarlos, entonces me ha parecido un proceso de ida y vuelta, efectivamente, que se ha ido retroalimentando de manera progresiva y el producto final ha sido satisfactorio, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hacer incidencia y en ese proceso de tomar acción, los involucra a todos y que todos sean escuchados y considerados al momento de organizar, de planificar, hace que el producto sea para contento de todos, ¿no? Entonces me ha gustado la parte del video y muy bonito, ¿no? Igual ver a Sacaba ahí, entonces muy interesante, ¿no? Gracias, Liz. Qué bien, sí, sí es eso, ¿no? Y también hay que decir que si bien era guerra, o sea, enemigos, de repente algo que hay que valorar mucho y no lo han dicho, es eso, la información técnica, ¿no? ¿Qué hace que dejes de enfrentarte? Bueno, seguramente que hago del Tonar y quisiera seguir teniendo concesiones, todo, pero al interior de Bolivia, el gobierno, ¿no? Al final apuntan a una cosa y no, porque hay cosas menos conflictivas, pero que mantienen eso por ideología, por interés, no sé, no importa si tienes razón o no, pero yo estoy, esto ya no importa mucho los argumentos. Y en este caso, que hace una guerra así tan fuerte, hasta con muertos, que podría quedar esa bronca, de repente están sentados hablando, negociando, argumentando y convenciendo, ¿no? Entonces eso también me parece bueno y eso tiene mucho que ver con esto de la información, de que la parte técnica venga a apoyar eso porque, qué sé yo, 4 más 4 es 8. Ya, yo soy de no sé qué, estoy aquí preocupado de que si soy de derecha y estos son de izquierda o los otros no, son neoliberal, pero 4 más 4, ¿cuánto es 8? Y tú, 4, 8. Y empiezan a concentrarse en el 4 más 4 es 8 y a resolver eso, ¿no? Desde la parte objetiva y de repente olvida, eso va a pasar en tu PISA, lo he visto más clarito, ¿no? Cuando las primeras mesas nos reuníamos, ¿no? Cada uno dale con su discurso, y de repente empezamos a exponer, y el plomo está, no, y hasta los mismos mineros, ¿no ve? O el plomo en sangre que habíamos encontrado en una comunidad, y empiezas a hablar de eso y no de que yo soy minero y tú eres no sé qué, eso se baja, se apaga un poco, ¿no? Entonces, creo que aquí también ha sido importante eso de la información, saber cómo construir una ley, puedes tener tus ideas claras, pero ¿cómo lo pongo en artículos? Entonces, ahí viene el abogado que te ayuda, etcétera, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Nos damos un descansín? Las 7. Las 7. 5 minutitos. Me canso de hablar. Después vemos lo de Tupis y listo.
¿Sabes qué? Quiero mi celular para ver la hora. Ya, chicos, acabaremos la clase. Vamos a ver otros. Ese ha sido un estudio grande, ¿no? Estudio de caso gigante con una guerra de por medio, todo. Esto es algo más pequeño y es sobre una cuenca minera, una mesa de concertación. Solo quería ver la hora y voy a poner silencio. Entonces, con Raúl creo que ya han visto, me imagino que les ha contado un poco de qué se trata. Pásamela la diapo, por favor. Esta es la microcuenca del río Tupiza que va y desemboca en el San Juan del Loro y luego en otro hasta llegar al Pilcomayo, ¿no ve? Y es una área tradicionalmente minera, no es algo nuevo, es desde los españoles que ahí se explota mineral, ¿no? Otra, por favor. Entonces, ¿cómo nacía este proyecto? Nacía de, como íbamos trabajando con los regantes, todo, ya tenían su registro, ya no que ahora queremos contaminación, dijeron, ¿no? Es el tema que nos afecta, bla, bla, bla. Entonces buscamos un registro de contaminación y dijimos prueba piloto en una cuenca minera, que era el mayor desafío, uno de los mayores problemas, ¿no? Entonces la idea era hacer una mesa de deliberación para que entre todos resuelvan, ¿sí? Pero con esto que habíamos visto que era tan importante, ¿no? Generar harta información accesible. Y lo otro era buscar soluciones técnicas, no solo vamos a ir a hablar y hacer diagnósticos, sino ver qué cosa se puede hacer, ¿no? Ya sea en la mina, en las tomas de agua, queríamos probar varias cosas, etcétera. Creo que en este proyecto lo más débil ha sido esto. Todo lo que habíamos pensado no funcionó así. Y bueno, eran cosas que más bien las minerías tenían que hacer desde la salida de agua, pero como eran, bueno, eso sí funcionó, pero no nuestras soluciones que habíamos pensado, ¿no? Entonces, en eso consistía el proyecto. Me imagino que el Raúl les contó un poco. Yo les voy a ir contando con la siguiente diapo. Esto ya es un resumen porque dije no va a alcanzar el tiempo, entonces he puesto, lo que he puesto aquí, esto hemos trabajado con la maestría y les había contado con calma todo el proceso y ellos pusieron que pensaban que eran los factores de éxito y muchos me dieron y los he agrupado y en negrito he puesto el extra de lo que yo sabía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un factor de éxito que identificaron fue esto de la información. Habían dos cosas. Por un lado, la generación técnica que nosotros generamos al inicio para tener un buen diagnóstico, pero también decíamos, en una cuenca minera no es pues el momento, es cómo cambia en el tiempo, entonces el monitoreo es importante y la idea sería dejar funcionando un sistema de monitoreo público-social, ¿no? Ellos dijeron monitoreo comunal, se acordaron, pero en realidad era un sistema público-social. Entonces, primero, la información técnica que generamos nosotros, había análisis de agua en 4 veces al año, cuando hay caudal, cuando no hay caudal, cuando hay época lluvia, no hay época lluvia. Había un estudio de sedimentos que hicimos con la Universidad de Italia de Milán, que son expertos en sedimentos, porque la contaminación no está solo en el agua, sino también en el sedimento. Y además hicimos con otra ONG, con limnología de la universidad, con Faunauer, esto del ventos, porque los análisis te dan al momento. Entonces, por ahí ese día soltó una mina, no sabes, ¿no? En cambio, los microorganismos no son micros, ¿no? Son macro, esos te dan pues el estado de salud, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? Entonces dijimos, eso más haremos, ¿no? Y nos hicieron eso más. Para sorpresa nuestra, estaban nomás bien las, porque son años de estar contaminándose. Dijimos, aquí no va a haber ni un macroinvertebrado y estaban nomás bien porque circulaba el agua. Bueno, luego hemos descubierto con los sedimentos que muchos se quedaban en el sedimento y en ciertas partes del río, ¿no? Entonces, a mí me llegaban pues así, boro, tantos miligramos por fechas, unos cuadros interminables. ¿Cómo vas a llevar eso a una mesa de concertación, no? Entonces, aparte de tener información, un factor súper importante es cómo traduces esa información a algo que es manejable para todos, ¿no? Accesible, manejable. Uy, ahí me rotó la cabeza, pero al final he hecho una cosa que se llamaba dinámica de la contaminación. Y era cómo se mueve, dónde se acumula, cuándo sale, y esquemas me he hecho de los ríos así en rayas. En rayas esa idea me han dado los de Milán, porque así me entregaban sus informes y he dicho, ah, qué bonito, así se puede. Entonces íbamos pintando
rojo, verde, el boro en tales momentos del año, el plomo, otro problema, se queda en sedimento. Cuando es más ácido, el contaminante está en el agua. Cuando es más alcalino, está en el sedimento. No me acuerdo si era así, pero ese tipo de cosas. Y con esquemitas, entonces todos entendían súper, ¿no? Y se entusiasmaban, me pedían así, préstame el esquema, y se lo llevaban y todas las comunidades. Y sabían en qué lugar estaba acumulándose, ¿no? Porque aquí generabas tantas toneladas de contaminante y aquí llegaba menos. Se estaba en una curvita del río, ahí estaba como una bomba de tiempo, y cuando venían riadas, época de lluvias, mucha lluvia, todo eso se revolvía y bajaba más contaminado, entonces sabían, ya, entonces en tal momento no vamos a abrir nuestros canales de riego, etc. Entonces eso fue un factor de éxito bien importante de la información técnica generada, de traducirla también. Y lo otro era el monitoreo público-social. Entonces hemos capacitado a las comunidades para que midan ciertos parámetros importantes y fáciles de medir, ¿no? Conductividad, pHímetro, estas tiritas para metales con colores, y tenían que anotar, pero ¿por qué hemos hecho público social? Porque siempre hay esta idea de fortalecer a las comunidades, pero si no está el actor público, son sueltos, puntos. Entonces tenía que venir el técnico del municipio, recoger todos sus informitos, juntar, relacionar, ¿no? De aquí alto, bajo, etcétera, y hacer el informe más claro para todos, y que el que está monitoreando así sepa también qué está haciendo el de abajo, y que se guarde además la información, etcétera. Entonces, eso fue otra cosa que arrancamos y que daba confianza a la gente con esto que ya han llevado ustedes, que es ciencia ciudadana, ¿no? O sea, yo manejo mi información, yo genero información, yo estoy más relacionado con la contaminación y sé cómo funciona, etcétera. Es súper importante esa parte también. Otro factor de éxito ha sido esto de los actores participantes, que estaban realmente todos, ¿no? Estaban mineros, estaban cooperativistas, empresas, estaba el municipio, estaba la Universidad de Potosí, estaba el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, la mesa así empezó así un poquito tímida, de que ven, no vengo, voy, ha ido él, entonces yo voy, así. Y también había este enfoque que les quería contar para esto de la... yo estaba en Cocha nomás, ¿no? Pero allá había nuestro técnico que era un sociólogo. Entonces, está ahí ese equilibrio entre incidencia, lograr cambios, etcétera, y el activismo, ¿no? Creo que el activismo es algo importante, tiene su rol, así como en la guerra del agua había que salir a movilizar, pero eso no quita que luego tengas que negociar, que argumentar, etcétera. Entonces, no sé por qué la gente que es menos técnica, como un sociólogo, por ejemplo, prefiere la parte más activista. Entonces estaba enfocando el proyecto como, no, estos que hubo un derrame, pues no era derrame, ¿qué se dice? Cuando su pasivo, no ve que hacen diques de colas, esos, y explotó, se rompió y contaminó, etcétera. Entonces, es esto de mejor haremos así, es la comunidad que está enojada y vamos a ir a bloquear a la mina y no sé qué, y lo que ibas a lograr con eso, ¿no ve? Igual iban a seguir conviviendo con la minería, etcétera. Entonces, no, que se sienten, mediremos, veremos, etcétera. Y entonces, igual fue con esto de los actores, ¿no? De que si bien al principio los mineros no querían sentarse, luego las empresas sí, porque hay que decir que las empresas, no por ambientalistas, sino porque en Tupiza no hay agua, hacen recircular el agua, o sea, no la están tirando, están recirculando al máximo, y luego hacen los diques para los pasivos. El problema de las empresas que decían los comunarios era que un dique tiene ciertos años de vida y luego tienes que hacer otro, ¿no? Porque se llena. Entonces, en una noche, así que nadie está viendo, lo abrían, lo vaciaban un poco para que dure más, digamos, ¿no? Decían los comunarios, ¿no? Y no lograban, pues, medir en el momento en que soltaban el... Pero después tenían sus planes de mitigación, todo. Pero los cooperativistas, que es gente con menos recursos, pues nomás va y hace la mina y tira todo por aquí, por allá, y ¿qué le vas a medir a...? Mucho más difícil. Es tu propia gente de tu comunidad. Entonces es más fácil decir, la Coca-Cola, no sé qué, no ve, pero hay cooperativistas, ya no sabes qué decir, y la misma gente ya le cuesta más enfrentar, negociar, etc. Entonces eso era más problemático, pero aún así ellos vino la gran, ¿qué se llaman?
FENCOMIN, Federación de Mineros del Sur, todo, empezaban así, cada vez más cascos veíamos en la mesa, y dijeron, nosotros también queremos medir, porque, ¿no? Entonces empezaron a involucrarse a medir todo, y bien, empezó a funcionar mejor la mesa y a tener acuerdos más concretos, ¿no? Entonces todo esto ponen como factor de éxito las escalas, que era, qué sé yo, en campesinos, en los agricultores, era su federación, su departamental, eran cada comunidad, cada subcentral, entonces, porque no puede venir solo tu dirigente de la regional, cuando los problemas son en cada comunidad y él no conoce. Entonces, cada comunidad tenía que tener su representante, entonces a diferentes escalas, y lo mismo con los mineros, ¿no? Venían la Federación de Mineros del Sur, pero venía cada cooperativista, etc. Luego la participación informada, monitoreo comunal, inspecciones interinstitucionales, ¿no? Es decir, como dábamos tanta información, era eso, ¿no? De que al principio eran las discusiones más, yo soy minero, tú eres no sé qué, y luego nos organizamos por comisiones, y eso fue bien importante, por comisiones temáticas. Me acuerdo que mi amigo sociólogo me dijo, haremos por actores, nos organizaremos aquí que discute el municipio, aquí el municipio discutiendo entre los que se ven siempre, así fue la primera reunión, yo no, que sea nomás por temas. Y luego ya por temas, y había representantes de todos los sectores en cada tema. Entonces, por ejemplo, un tema eran los pasivos ambientales de la Comibol. Otro tema era regalías mineras que hicieron poner porque no había tranca y las regalías las dejaban en Potosí, no en Tupiza, no sé qué. Algo que no tenía que ver con ambiental, pero ellos lo pusieron en la mesa y estaba ahí una comisión. Otra comisión era el sistema de monitoreo y así. Entonces, al principio, esa parte de aquí que es de, ¿cómo diríamos?, de logística, de todo, como, no estoy encontrando. Esto creo que es enfoque, metodología operativa, parece algo secundario, pero es importante porque cada comisión tenía que informar. O sea, empezaba la reunión y se leía lo anterior. La comisión tal tenía que haber hecho esto, informe. Y al principio, no he hecho, sobre todo los del municipio. Sí, no he hecho, pero no sé qué, toda la gente, ¿no? ¿Por qué no he hecho? No sé qué, no sé qué, no sé qué. A la tercera reunión, más o menos, todos venían así con su tarea, ¿no? Sí, hemos ido a hablar con el ministro, hemos hecho esto, así todos, y quién había hecho mejor, o sea, solo ese detalle ya le dio, porque si no te sientes en la mesa, ya vamos a hablar y empiezas a hablar de otra cosa, de la anterior reunión era otra cosa, ¿no? Entonces estaba bien ordenadito y con compromisos concretos para la siguiente reunión, no en largo plazo, ¿no? Entonces la Comibol, sí, voy a hacer el pasivo, volvía, no, todavía, la gente le miraba feo, quedaba mal y bueno, ya empezó, sacaron licitación con poquita plata. Vino la siguiente reunión, ¿cómo es? ¿Ya está adjudicado? Hemos declarado desierto porque nadie puede, era poca plata, ninguna empresa se podía presentar. La han fregado tanto que han triplicado el monto y han hecho han hecho arreglar ese su dique, ¿no? Que estaba roto. Que podía haber durado años, ¿no ves? Y no había la mesa. Otra cosa bien interesante era que en la mesa estaba del Ministerio de Medio Ambiente, de la Gobernación y del municipio, que tú vas a veces como ciudadano común y dices, ay, miren, aquí hemos encontrado plomo en el agua. Ah, sí, eso tiene que ver el ministerio, porque no es mi atribución. Viaje hasta La Paz para que te diga, no, es del municipio. Entonces, de repente estaban haciendo eso en la mesa, ¿no ve? No, eso es del ministerio. Y el ministerio, no, porque yo de ahí se empezaban a pelear, pero al final daban una salida, porque estaban ahí frente a frente y la gente no tenía que estar haciendo, ¿no? O sea, unas travesías para hacer una denuncia pequeña o grande también a veces, ¿no? Entonces estaban ahí sentados y resolvían en el momento. Después esto de, hasta ahí llegan los efectos secundarios de la guerra del agua, ¿no? Los de Arescat formaron su asociación de regantes de Tupiza, conocían la ley de riego, sus derechos, querían hacer sus registros, estaban así también en eso, ¿no? De ser proactivos, participativos. Después, otra cosa importante fue respaldar con ordenanzas porque la idea era que esta mesa no dure mientras esté el proyecto. ¿Cómo logras eso? Entonces, la gente le exigió al municipio que saque una ordenanza que institucionalice la mesa y diga, el municipio pone de su POA para los refrigerios, para la sala, para el técnico que va a ir a medir, para la gasolina, ponían un monto, ¿no? Eran 2 municipios, Tupiza y
Cotagaita, creo. Cotagaita. Entonces había una competencia, ¿no? Que ay, aprovechas, ¿no? El de Tupiza ya ha sacado la ordenanza y no había sacado todavía, ¿no? Ah, entonces yo voy a sacar, ¿no? Y firmaba el alcalde y luego ibas al otro día con la ordenanza y te lo firmaba. Entonces tenían presupuesto, todo para seguir. Como que acabó el proyecto y la mesa ha estado todavía unos 5 años funcionando después y nos seguían llamando. Pueden llamar a la pueden convocar ustedes, o sea, no sé por qué esa parte de convocar y llamar a la gente era un problema para ellos. En eso no pensamos cuando pensamos en la logística. Después se ha ido cayendo, bueno, han ido cambiando los alcaldes, no sé qué ha pasado, sería un buen estudio de caso, qué pasó, por qué desapareció esa mesa, que ellos sintieron que lograron cosas concretas, lograron arreglar lo del dique, lograron poner una tranca de regalías, lograron algo para el agua potable, era para el tratamiento del agua, después no me acuerdo, les voy a pasar porque va a ser parte de la tarea, sacamos un boletín con todas estas cositas de la mesa, qué fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, qué logros, etcétera, y ahí está todo lo que se hizo, ¿no? Otra cosa que fue interesante fue el enfoque de Cuenca, ¿no? Estamos aquí ligados y somos estos y lo que tú haces arriba me afecta, etcétera. Entonces, se veían ya ligados para negociar. Las inspecciones conjuntas, ¿qué son eso? Eso era, también es ciencia ciudadana un poco, ¿no ve? Siempre para cuando hay una denuncia va el inspector del municipio y la gente le desconfía, ¿no? O sea, dicen, no, esto está recirculando, no, te ha pasado coima, no sé qué, no sé qué. Entonces, si bien para el municipio parecía como que no le convenía que las inspecciones vayan con las comunidades involucradas, ellos querían ir con el que va a ir a inspeccionar para comprobar, y se resistía y no avisaba cuando tenía que ir, etcétera, y luego le echaban en cara, no le confiaban lo que había hecho, y a veces lo hacía honestamente, ¿no ve? Y de repente se dio cuenta y fue con las comunidades y tenía el respaldo y ya, o sea, más bien era mejor, ¿no? Y las comunidades, cierto, recirculan, porque siempre es ese estigma, ¿no? De que si es empresa, seguro que está haciendo mal. Entonces eso también fue interesante, pero nos costó hacer arrancar al técnico de la alcaldía, ¿no? Y luego siempre fortaleces al actor social, pero tienes que fortalecer al actor público, si no, no funciona, ¿no? Entonces, con ordenanzas, con capacidades para su técnico, para medir, para hacer las visitas, etc. Y lo otro, el enfoque de la mesa, ¿no? No era buscar culpables, sino buscar soluciones conjuntas, ¿no? Porque por eso no querían venir los mineros al principio, porque, ¿no? Me van a apuntar con el dedo, no sé qué, pero cuando veían esto que les decía, 4 más 4 es 8, esto que se hace, ya se sentían que no era para culpabilizar, sino para ir buscando juntos las soluciones. No les explico más de esto porque creo que lo han visto con Raúl y yo quería darles estas ideas de, digamos, factores para que haya funcionado en su momento la mesa. Y ahora les quería dar una tareita porque para mí es bien difícil calificar así, ¿no ve? No sé quién es quién, nada. Entonces quisiera una cortita nomás les voy a dar para el miércoles. Lo que quería es que, creo que aquí tengo con diapo, ¿no? Bueno, sí, pero no dice mucho la diapo. Ya deberíamos hacer para el miércoles. Para el miércoles, ¿no? Porque el viernes tienen, no, el lunes tienen evaluación. No tienen con el Raúl, no sé qué. En realidad dijo aquí, creo, ¿o no? Sí, sí. Bueno, algo tienen el lunes, creo. Y igual no van a trabajar fin de semana, ¿no? Por eso digo para el miércoles. Entonces la idea sería, sí, tanto para lo que hemos visto de la guerra del agua como para lo que hemos visto de Tupiza, quisiera que me escriban así, ¿cuáles creen que son los factores de éxito, los mayores obstáculos y los resultados de eso, desde los ojos de la incidencia y la concertación, ¿no? No quiero así un ensayo, sino A, B, C, por esto, un poquito argumentadito, ¿no? Creemos que ha sido tal, y en realidad ya lo hemos estado hablando aquí, solo que para que tenga pues con sus nombres y sus trabajos para que me ayude un poco a calificar. El Moodle, voy a abrir una cosita para que lo suban hasta el miércoles. ¿Está bien hasta el miércoles o quieren? Yo no me hago problema, solo que voy a tardar más en calificar.
¿Viernes? Ya, hasta el viernes. La idea sería que vacíen todo lo que hemos visto en esas opiniones, criterios, ¿no? Ay, pensé que no íbamos a acabar a tiempo porque llegó bien tarde. Eso, entonces aquí terminamos la clase. Agradezco su interés, su presencia, sus contribuciones y gracias a todos. Gracias a los que están virtual. Tienen dudas, preguntas, no han dicho nada en el chat, ¿no?